Queridos oyentes, hoy nos reunimos en un espíritu de búsqueda, de anhelo profundo por la guía de Dios y la restauración de nuestras almas. Sé que muchos de ustedes vienen con un peso tremendo en el corazón, situaciones familiares que parecen no tener fin, hijos que se han apartado del camino que les enseñaron, deudas que presionan día y noche, empleos que no llegan a concretarse, o ansiedades que surgen por no ver resultados inmediatos. Otros cargan con la tristeza de la separación, la lejanía de la familia y el recuerdo doloroso de quien les ha hecho daño, y se preguntan si acaso Dios está verdaderamente presente. Hoy quiero recordarte, con todo mi corazón, que Dios tiene el control de todo, aunque no lo veas. Su soberanía no depende de nuestras emociones. Dios no cambia. Él sigue reinando con poder, y aunque parezca que todo se detiene, el Señor nunca deja de obrar. A veces nos encontramos en un lugar tan oscuro que nos es difícil creer que hay un propósito mayor, pero justo en esos momentos, si prestamos atención, veremos la mano del Creador sosteniéndonos y abriendo caminos donde no los había. Quizás te has visto obligado a dejar tu país, a separarte de tus seres queridos, a vivir con incertidumbre sobre tu futuro. Tal vez has tenido que ver a tu familia fragmentarse sin la esperanza de una reconciliación pronta. O puede que estés aquí, sentado, sintiendo que todos tus esfuerzos han sido en vano. Pero no estás solo. Dios entiende tu angustia y te llama a confiar en Él. Recuerda las palabras que Él nos regala en Jeremías 29:11, donde dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos habla de un Dios que planea bendecirnos y darnos esperanza, no de un Dios indiferente o ausente. Imagina cuántos padres se levantan cada mañana sin saber si podrán llevar comida a sus hijos por la noche, o cuántas madres claman a Dios con lágrimas en los ojos por la sanidad de un pequeño que necesita un milagro urgente. Tantos jóvenes que han dejado su hogar con la ilusión de encontrar mejores oportunidades, pero que a diario se sienten más perdidos, más inseguros porque no ven una luz clara al final del túnel. Y sin embargo, todos estos momentos de incertidumbre pueden convertirse en el escenario perfecto para que Dios se revele. A veces, Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para mostrarnos que su fortaleza es infinita. Otros días, Él quiere que aprendamos a depender de su amor y no de nuestras propias capacidades. En medio de esa frustración por la tardanza de una respuesta, el corazón puede llenarse de dudas. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué no me abres puertas si sabes que necesito este trabajo? ¿Por qué no sanas a mi hijo si tú eres todopoderoso? Es en esos silencios donde Dios moldea nuestro carácter y nos enseña a confiar ciegamente en Él. Confía, Él nunca llega tarde. Dios no está ajeno a tu clamor. Él ve tus lágrimas y conoce cada suspiro de tu corazón. Comprende que tú, como todo ser humano, tienes anhelos, sueños y metas que deseas alcanzar, pero también sabe que hay un tiempo perfecto para cada cosa. A veces, la espera es parte de su plan de perfeccionamiento en tu vida. Otras veces, ese aparente retraso es un método divino para protegerte de algo que no ves. Y en más de una ocasión, la respuesta de Dios puede venir de maneras tan distintas a lo que esperabas, que al principio ni siquiera te darás cuenta de que Él te está bendiciendo. Él te ama tanto que no desea que vivas en la angustia perpetua. Sin embargo, hay lazos que debes soltar para crecer y avanzar. Lazos que destruyen tu alma, personas o circunstancias que te atan a un pasado doloroso y te impiden ver las maravillas que Dios tiene por delante. Abrazar el plan de Dios implica, a veces,
romper con aquello que hiere lo más profundo de tu ser. Este mensaje de hoy es un llamado a ese quiebre espiritual, ese acto radical de fe, donde decides que no vas a permitir que nada ni nadie te aparte del propósito de Dios para tu vida. Quizás cueste y duela, pero la libertad genuina se halla al soltar lo que no viene de Él. Dios quiere que descanses en su presencia. Muchas personas me dicen: Dr. Charles, siento una carga tan grande, no duermo por las noches, mi mente está saturada de preocupaciones. Y yo contesto: Dios sigue siendo el mismo. El Señor que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco es el mismo que puede abrirte caminos de bendición. El que resucitó a Lázaro de entre los muertos es el mismo que hoy puede levantar tu vida, tu hogar y tus finanzas. Pero, ¿dejas que Él actúe o le presentas constantes barreras? ¿Estás dispuesto a confiar más allá de tus límites? En la cotidianidad vemos ejemplos que reflejan esa mano soberana. El padre de familia que consigue un empleo exactamente el día que se le acaba el último centavo, la migrante que halla un lugar seguro entre personas que ni siquiera conocía, el joven que, tras innumerables rechazos, recibe una única llamada que le cambia la vida. Dios no se olvida de nosotros. Y si bien no siempre actúa conforme a nuestro calendario, su plan es perfecto. Aunque el mundo nos diga que los fracasos nos definen, para Dios, los fracasos son oportunidades de aprendizaje, crecimiento y dependencia absoluta de su mano. No te desanimes si tu vida no luce como esperabas. Aún en la ruina emocional, en la bancarrota financiera, en la enfermedad terminal, Dios puede hacer cosas maravillosas. Él no conoce imposibles. En ese momento de mayor vulnerabilidad, cuando sientas que no hay fuerzas para seguir, la gracia de Dios puede manifestarse de manera sobrenatural. Hay una razón por la que el apóstol Pablo dijo: Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en esa debilidad Dios se magnifica. A veces, resistirnos a soltar aquello que lastima nuestro corazón puede llevarnos a un callejón sin salida, a enojarnos con el mundo y con Dios. Pero el Señor nos invita a romper de una vez con esas cadenas que nos unen a situaciones o personas que destruyen nuestra alma. Si te aferras a lo que te aparta de la comunión con Él, no podrás ver la inmensidad de bendiciones que aguardan en el camino. Si sigues permitiendo que el rencor, la venganza o el temor gobiernen tus decisiones, será muy difícil experimentar la paz que solo Cristo puede dar. Piensa en esa familia rota esperando restauración. Tal vez el rencor se ha acumulado por años, palabras hirientes, traiciones imperdonables, resentimientos que no se pueden ni mencionar sin que el corazón duela. Sin embargo, hay promesa de restauración cuando se pone a Dios primero. Pero, para que exista esa restauración, cada uno debe estar dispuesto a soltar esos lazos de amargura y dolor. Es un trabajo que comienza en el corazón y se solidifica en la gracia divina. Nadie dijo que sería fácil, pero es posible. Del mismo modo, con la incertidumbre de la vida, queremos ver a Dios obrar inmediatamente. Queremos que nuestra voluntad se cumpla ya, en nuestros propios términos. Pero Dios es soberano. Si te encuentras en una situación en la que no ves una salida, no te desesperes. Recuerda las palabras de Jeremías 29:11 y tómalas como un ancla en la tormenta. Mantén en tu mente que Dios tiene planes de bien para ti y que su corazón arde con amor incondicional hacia sus hijos. Él no se complace en nuestro sufrimiento, pero sí aprovecha nuestro sufrimiento para pulir nuestro carácter. Cada lágrima puede ser una semilla que, regada con fe, dará fruto de bendición. Dile al Señor: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Haz de esa frase tu declaración diaria, tu confesión de fe cada vez que sientas que la esperanza se desvanece. Hazlo,
y verás cómo gradualmente tu perspectiva cambia, cómo adquieres un sentido de paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún, cuando nada a tu alrededor cambie, la tranquilidad que vendrá del cielo te permitirá enfrentar cualquier adversidad. El enemigo quiere que creas que estás solo, que no hay salida ni sentido para tu dolor, pero Dios siempre ha estado a tu lado, aun cuando creíste que te había abandonado. Tal vez la prueba es larga, quizá la respuesta tarda. A veces la respuesta es no o espera, pero en cualquiera de los casos Él sabe por qué y para qué. Toma fuerzas en su palabra, abre la Biblia en ese momento de desesperación y medita en las promesas que allí encuentras. Deja que el consuelo de las Escrituras llene tu mente y tu corazón. No minimices el poder de la palabra de Dios. En ella hay vida, hay verdad, hay dirección. Cuando lo terrenal falla, la palabra permanece. Cuando los consejos humanos se agotan, la voz divina retumba con fuerza. Quizás hoy sea el día de tu decisión, el momento de romper con ese círculo de relaciones destructivas y pensamientos negativos. El llamado es claro. Dios no quiere verte atado a un pasado que te consume, ni a personas que quebrantan tu espíritu. Él desea verte libre, radiante, creciendo en fe y testimonio. Ese lazo con personas que destruyen tu alma no es tu destino. Tu destino es la plenitud en Cristo. Ten la valentía de decir adiós a aquello que no te edifica y di sí a la presencia transformadora del Señor. Confía, abraza su promesa y espera con gozo, porque a su tiempo verás el fruto de la fidelidad y te regocijarás en su amor. Dios es soberano, y aunque hoy tus ojos no lo vean, Él no te ha dejado, ni te dejará. Amén. Queridos amigos, quisiera compartir con ustedes una historia de la Biblia que nos revela algo muy valioso acerca de los planes de Dios y los desvíos que muchas veces suceden en nuestro caminar. En la palabra encontramos la vida de José, un hombre que experimentó el dolor de la traición, la injusticia y el olvido, pero que, en medio de todo, vivió la manifestación del plan soberano de Dios. Quizás tú también has pasado por momentos en los que tu vida se desvió por completo de lo que anhelabas y planeabas. Puede que te sientas estancado en un punto donde no ves por qué razón Dios permitiría que te abandonen, te hieran o te calumnien. Pero la vida de José nos enseña que incluso en el foso más profundo, el Señor sigue orquestando la historia para un propósito mayor. José era el hijo amado de Jacob, tenía sueños que venían de Dios, y de pronto se vio vendido como esclavo por sus propios hermanos. Imagínate el dolor de sentirte despreciado por tu propia sangre, de verte llevado a una tierra extraña sin ninguna seguridad. Fue adquirido por Potifar, un oficial egipcio, y allí José sirvió con fidelidad hasta que fue acusado falsamente y metido en la cárcel. Para muchos, esa situación sería motivo de amargura, pero José no permitió que su corazón se envenenara. Aún en la cárcel, siguió confiando en la mano de Dios. El relato bíblico cuenta que el Señor estaba con José incluso tras las rejas. Al final de ese largo proceso, José interpretó el sueño de Faraón y fue exaltado a un lugar de gran autoridad en Egipto. Entonces, la gran revelación. Dios había estado preparando el camino para que José salvara a muchas vidas durante la hambruna que azotaría la región. Sus hermanos, aquellos mismos que lo vendieron, se postraron ante él en busca de alimento. En ese momento, José pudo haber buscado venganza, pero dijo algo poderoso registrado en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Con estas palabras, vemos cómo José comprendió que, a pesar de las intenciones malvadas de sus hermanos, la mano soberana de Dios guió cada detalle para lograr un propósito divino. Piensa en tu propia vida.
Quizás has experimentado traiciones que te dejaron marcado, o fuiste víctima de una injusticia que te llevó a una situación extrema. Puede ser que tu sueño haya parecido apagarse por completo mientras estabas en ese foso, sintiendo que Dios no respondía. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de ti. A veces, los desvíos más grandes son los que Dios utiliza para posicionarte en un lugar clave donde cumplirás su propósito. El problema es que, humanamente, tendemos a enojarnos con el Creador o con el mundo cuando las cosas no salen como queríamos. Nos preguntamos por qué las personas más cercanas nos han lastimado. Hasta nos preguntamos si Dios sigue estando con nosotros, porque no podemos creer que, si Él nos ama, permitiría tanto dolor. Pero la historia de José nos confirma que el dolor no es signo de ausencia divina. Muchas veces, el sufrimiento es el proceso que Dios usa para prepararnos y llevarnos a la posición exacta donde seremos de mayor bendición. Puede suceder que lo que hoy ves como la mayor tragedia de tu vida, en unos años, sea la plataforma de un gran testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Has sentido que tu vida tomó un rumbo que no entiendes? ¿Te has preguntado por qué las oportunidades se fueron? ¿Por qué las personas te fallaron? ¿O por qué se cerraron puertas que te parecían seguras? Tal vez no entiendes por qué te has quedado sin empleo una y otra vez, o por qué las relaciones más preciadas se deterioraron. En esos momentos, recuerda a José. Repite sus palabras en tu corazón. Dios lo encaminó a bien. Nunca subestimes el poder de esas palabras. No podemos negar que la traición duele. Ser víctima de una injusticia quiebra nuestro corazón. Pero cuando llevamos nuestro dolor ante el trono de gracia, Dios puede convertir cada herida en un testimonio de su gloria. El problema muchas veces radica en que, en lugar de confiar, nos llenamos de amargura. En lugar de esperar, nos desesperamos. En lugar de seguir haciendo lo correcto, sucumbimos a la tentación de vengarnos o nos rendimos por completo. Te invito a que renueves tu esperanza en Dios. Reafirma tu posición como hijo o hija suyos y recuérdate que, si Dios está contigo, nadie podrá detener los planes que Él ha diseñado a tu favor. Tarde o temprano verás cómo el Señor va tejiendo cada situación en un cuadro perfecto de restauración y propósito. Cuando José fue exaltado en Egipto, no olvidó a Dios. Mantuvo un corazón humilde y agradecido, y fue precisamente ese espíritu de humildad el que le permitió reconciliarse con sus hermanos, en lugar de consumirse en la venganza. Lo que nos enseña José es que, si aprendemos a ver el panorama desde la perspectiva divina, comprenderemos que los desvíos son parte del recorrido. Es durante esos viajes forzosos que Dios nos lleva de un punto a otro, para que al final estemos listos para la tarea que nos asignó. Quizás tu Egipto sea un nuevo país al que emigraste por necesidad económica. Tal vez tu foso sea una temporada de desempleo, una enfermedad o la traición de personas cercanas. Pero allí, en medio del proceso, Dios sigue siendo Dios. Y si confías en Él, descubrirás que cada evento, cada giro inesperado, puede convertirse en una pieza fundamental que encaja en el plan divino. Por ello, no te desalientes si hoy parece que estás más lejos de tu sueño que nunca. Ten la fe de José, quien, aunque vivió situaciones muy difíciles, nunca soltó la mano de Dios. Así como el Señor estaba con José en la cárcel, está contigo en tu situación actual. Él ve tu injusticia, tus lágrimas, tu clamor. Mantén un corazón fiel y haz lo correcto aunque los demás no lo reconozcan. Nuestro Dios es un Dios de justicia, y a su tiempo Él levantará tu cabeza. Aférrate a la promesa de Génesis 50:20, porque lo que otros hicieron para mal, Dios puede transformarlo para bien.
Él tiene el poder de revertir circunstancias desfavorables y utilizarlas como escalones que te eleven hacia la realización de su voluntad. Este proceso no es automático ni sencillo, requiere fe y perseverancia. Pero si hay algo que la vida de José nos confirma, es que la fidelidad de Dios no depende de los vaivenes de esta vida. Cuando Dios tiene un plan, nada ni nadie lo detiene. Y en ese propósito está incluida tu bendición, siempre y cuando te mantengas firme, confiando en su palabra. Si te sientes frustrado porque las cosas no han salido como esperabas, toma unos momentos para reflexionar en la historia de José. Observa cómo sus peores momentos lo llevaron a la plataforma de su mayor bendición. Recuerda que, al final, él logró no solo ser libre, sino que administró la abundancia en un tiempo de hambruna, salvando a su familia y a muchas naciones. Así puede Dios usar tus pruebas para bendecir a otros. Tal vez tu testimonio de perseverancia en medio de la aflicción será la luz que otros necesitan ver para acercarse al Señor. Tal vez tu historia de superación sea el mensaje que cambie el rumbo de muchos corazones desesperados. El propósito de Dios no se limita a tu beneficio personal. A menudo incluye bendecir a más personas a través de tu proceso. Cada paso, cada giro inesperado, cada traición puede tener un sentido profundo en el plan de Dios. Por eso, aunque duela, no renuncies a la fe. Sigue buscando la dirección de Dios y permanece en obediencia a su palabra. Al final, podrás decir como José, Dios lo encaminó a bien, y verás el fruto de tu constancia. Suelta toda amargura, todo resentimiento hacia quienes te lastimaron. Deja que Dios, en su tiempo, muestre la verdad. Tu enfoque está en lo alto, en el llamado divino que descansa sobre ti. Abandona el deseo de venganza, porque la venganza no te traerá paz ni restauración. Más bien, entrégale a Dios tu causa y dedícate a vivir para su gloria, sabiendo que, al igual que con José, Él hará justicia y te posicionará donde debas estar. No maldigas tus desvíos. Alaba a Dios en medio de ellos, porque quizás son parte del plan para tu vida, un plan que será testigo de la fidelidad de Dios, no solo hacia ti, sino hacia todos los que te rodean. Recuerda que el Señor obra de manera misteriosa, pero su fidelidad permanece para siempre. Aunque hoy no veas el final del túnel, si persistes en fe, verás la luz de su gloria más adelante. Mantén la esperanza viva, pues Dios está escribiendo una historia con tu nombre, y Él nunca deja a medias lo que comienza. Confía, cree y espera, porque el mismo Dios que estuvo con José en Egipto está contigo ahora mismo, sosteniéndote, limpiando tus lágrimas y preparándote para algo mayor. A lo largo de nuestro caminar con Dios, llegan etapas en las que sentimos que nuestras oraciones no obtienen respuesta, como si el cielo estuviera en silencio y nuestro clamor no pasara del techo. Es muy probable que en esos instantes la desesperanza nos abrume y que las dudas comiencen a minar nuestra fe. Tal vez eres madre y llevas años orando por la sanidad de tu hijo, sin ver mejoría alguna. Quizás eres padre de familia que, día tras día, busca trabajo incansablemente sin éxito, sintiendo la carga de no poder proveer como desearías. O eres un joven que lucha con la idea de que Dios tal vez no te escucha, porque todas las puertas que tocas parecen cerradas. No es fácil lidiar con el silencio de Dios, porque anhelamos respuestas inmediatas. Sin embargo, la palabra nos enseña que muchas veces, cuando no oímos la voz de Dios, Él sigue actuando en nuestro favor. El hecho de que no veamos un milagro instantáneo no significa que Dios esté inactivo. Recuerda lo que dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué implica esto para nuestra situación? Que la forma en que Dios ve el panorama es infinitamente más amplia que nuestra perspectiva humana. Cuando nuestra vida parece estar en pausa, Dios podría estar orquestando algo más grande. Imagínate al agricultor que siembra semillas y no ve nada en la superficie durante un buen tiempo. El hecho de no ver brotes no significa que la semilla esté muerta. Por el contrario, en lo oculto, en el silencio de la tierra, la vida está germinando. Así actúa Dios muchas veces. Aunque nuestros ojos no perciban cambios, Él está preparando la respuesta que llegará en el momento justo. En ocasiones, el silencio de Dios se convierte en un aula de aprendizaje para el alma, donde desarrollamos la perseverancia, la paciencia y la dependencia total de su gracia. Dios no quiere que vivamos atrapados en un ciclo de ansiedad, sino que aprendamos a descansar en su voluntad. Su plan es perfecto, aunque hoy sea difícil de entender. No confundas la tardanza con indiferencia. Dios ve tu clamor y conoce hasta el más mínimo detalle de tu lucha interna. Pero Él también sabe que ciertas respuestas, si llegaran antes de tiempo, podrían no beneficiar tu crecimiento espiritual. Tal vez es el momento en el que Dios está probando la solidez de tu fe. Esta prueba no es para destruirte, sino para fortalecerte, para mostrarte cuán real es su poder cuando se manifiesta en el momento exacto. Hablo con personas que han atravesado largos periodos de silencio divino. Me cuentan cómo, al final, cuando la respuesta por fin llegó, entendieron que esa espera fue necesaria. Una madre, por ejemplo, me relató que, al no ver la sanidad inmediata de su hijo, aprendió a valorar la vida de una forma diferente. Desarrolló una fe inquebrantable y un ministerio de consuelo para otras madres. Otro testimonio viene de un padre desempleado que después de meses sin encontrar trabajo, logró un empleo que se convirtió en la plataforma para bendecir a familias en necesidad. Si Dios le hubiera dado un trabajo antes, tal vez nunca hubiera conocido el alcance de la provisión divina, ni hubiera aprendido a depender de Él en cada detalle. Sé que para muchos el silencio de Dios es la parte más dura de la fe. Preferiríamos un sí inmediato o incluso un no claro, pero el silencio nos confronta con nuestra limitada capacidad de comprensión. Recuerda, nuestra vida no se trata simplemente de logros materiales o de resultados visibles. Dios quiere moldear nuestro corazón, llevarnos a la madurez espiritual y enseñarnos a ser pacientes. Cada vez que elevamos una plegaria y no vemos respuesta, el enemigo intenta sembrar dudas. ¿Estará Dios realmente escuchando? ¿Tendrá Él interés en mi situación? Pero la Biblia nos asegura que Él es un Padre amoroso, que no desprecia el clamor de sus hijos. No te rindas en la oración. Sigue clamando aunque no veas cambios inmediatos. El silencio puede ser la antesala de grandes milagros. A lo largo de la historia bíblica, vemos personajes que esperaron con perseverancia. Abraham esperó la promesa de un hijo durante años. El pueblo de Israel esperó la tierra prometida por décadas. Y muchos hombres y mujeres de fe pasaron largos periodos sin ver la manifestación de la promesa, pero Dios no falló. Si algo podemos aprender es que la prueba de la espera nos purifica, nos revela la verdadera condición de nuestro corazón y nos acerca más al carácter divino. Tal vez hoy tu vida está en pausa. Quizás te encuentras en un lugar donde has hecho todo lo humanamente posible, y aún así no ves resultados. Esa es la coyuntura donde la fe debe florecer. Dios está trabajando aunque no lo percibas. Sus pensamientos van más allá de los nuestros. Sus planes trascienden nuestro entendimiento. Permítele a Dios mostrarte su fidelidad.
Aunque no lo veas moverse, Él está ordenando las piezas de tu vida. Resiste la tentación de culparte, de pensar que no eres digno de la atención de Dios. Recuerda que, a pesar de nuestras fallas, su amor y su gracia nos sostienen. Él no te ignora. A veces, sencillamente, su respuesta llegará en un momento que solo su soberanía comprende. Mientras tanto, ocúpate en permanecer fiel y agradecido. Enfócate en lo que sí tienes, en lo que Dios sí ha hecho por ti. Cuando te sientas tentado a la queja, recuerda los favores que ya has recibido. El enemigo querrá desenfocarte, pero tú decide levantar acción de gracias, porque el agradecimiento enciende una luz de esperanza en medio de la oscuridad del silencio. Por otro lado, busca discernir si ese aparente silencio de Dios está relacionado con alguna desobediencia en tu vida. A veces, no escuchamos la voz de Dios simplemente porque nuestro pecado o nuestra rebeldía bloquean la comunión con Él. Si es así, este puede ser el momento de arrepentimiento, de volver al Padre, de ponerte a cuentas con Él para restablecer esa conexión íntima. No permitas que nada ni nadie destruya tu alma, ni tu relación con Dios. Examina tu corazón, tu conducta, tus actitudes, y permite que el Espíritu Santo te guíe a la corrección. Es en la intimidad con Dios donde descubrirás que, aun en el silencio, su presencia puede ser tan fuerte que llenará tu vida de paz. Encuentra consuelo en su palabra. Abre la Biblia y medita en versos que hablen a tu situación. Anota las promesas que te toquen el corazón y decláralas en tu día a día. Haz de la Escritura tu alimento, tu fortaleza y tu esperanza. Conéctate también con hermanos en la fe. Comparte tu carga y permite que te apoyen en oración. El cuerpo de Cristo es una bendición para sostenernos en tiempos de crisis. No te aísles, pues en la unidad también se manifiesta la gracia divina. Al final, cuando la respuesta llegue, verás que el silencio no fue un signo de abandono, sino una herramienta de formación. Crecerás en testimonio, en compasión y en fe. Podrás hablar a otros que pasan por la misma prueba, diciéndoles, no te rindas, porque Dios jamás dejará de ser fiel. Y con autoridad les recordarás, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Si hoy estás en esa pausa desesperante, no bajes los brazos. Sigue orando, sigue buscando, sigue esperando. Algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de cómo Dios tejió cada detalle. Luego podrás proclamar que Él, aun en el silencio, nunca dejó de cuidarte. Dios es bueno, no lo dudes. Aunque las lágrimas corran por tus mejillas y tu corazón se estremezca de incertidumbre, permanece en fe. El silencio de Dios puede ser más elocuente que cualquier sonido, porque allí aprendemos a depender de sus promesas y no de nuestras emociones cambiantes. Cuando llegue el momento oportuno, se abrirán los cielos sobre tu vida y testificarás que, en cada segundo de la espera, Dios estuvo obrando en tus circunstancias y, sobre todo, en tu interior. Agradece, pues, la oportunidad de conocer a Dios en un nivel más profundo mientras esperas, confiando en su soberanía y abrazando la esperanza que solamente Él puede darte. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos atrapados en medio de una tormenta, rodeados de olas que amenazan con hundir nuestra barca. En el relato de Marcos 4:35-41, encontramos a Jesús y a sus discípulos en medio de una tempestad que parecía incontrolable. Los discípulos, algunos de ellos pescadores experimentados, creían que perecerían. Las olas entraban en la barca, y el viento era tan fuerte que probablemente no podían ni oírse entre ellos. En medio de ese caos, Jesús dormía en la popa. Ante la desesperación, los discípulos lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?»
La respuesta de Jesús fue mandar callar al viento y al mar. «Paz, sed quietos», declaró con autoridad, y sobrevino una gran calma. Luego, él les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Hoy en día, puede que no estemos en un barco literal, pero muchos viven tormentas personales que amenazan con derribarlos. Tal vez tu tormenta sea una deuda enorme que no sabes cómo pagar, una enfermedad que los médicos han declarado incurable, una depresión que te quita las ganas de vivir, o cualquier otra situación que te roba la paz. Aprendemos de esta historia que, aunque la tormenta sea intensa, Jesús permanece en el mismo lugar, dispuesto a traer calma a nuestro corazón si confiamos en Él. No siempre la tormenta se va a disipar de inmediato, pero sí podemos experimentar la paz de Dios en medio de ella. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es real. Aun cuando el problema no desaparece al instante, la paz divina puede sostenerte de manera sobrenatural. Mucha gente cree que la paz verdadera solo llega cuando se soluciona el problema, pero la palabra nos enseña que la paz genuina proviene de confiar en el Señor, incluso cuando los problemas siguen vigentes. ¿Cuántas veces te has encontrado como aquellos discípulos gritando: «Señor, despierta, ¿no ves que me hundo?» Sentirse así no es pecado. Es parte de nuestra naturaleza humana temer cuando las circunstancias nos sobrepasan. Sin embargo, la lección radica en recordar quién va en la barca con nosotros. Si Cristo está contigo, no hay tempestad que pueda destruirte. Puede sacudirte, asustarte, amenazar con hundirte, pero la palabra divina es más fuerte que cualquier viento o tempestad. Hay personas que están luchando con enfermedades crónicas. Cada visita al médico trae noticias desalentadoras. Cada examen parece indicar un deterioro mayor. Se preguntan si Dios los ha olvidado. Pero, en esta historia de la barca, vemos que Jesús estaba presente, a pesar de la tormenta, y en el momento adecuado, Él trajo la calma. Así también, Él puede obrar en tu cuerpo o darte la gracia para enfrentar esa enfermedad con valentía y esperanza. Otros se enfrentan a deudas que se acumulan sin cesar. Te has esforzado por ahorrar, por administrar bien tus recursos, pero la realidad es que el dinero no alcanza. Miras alrededor y solo ves facturas y pagos pendientes. Quizás tu familia depende de ti y sientes que, de un momento a otro, te ahogarás. Pero el Señor es tu proveedor. Así como multiplicó panes y peces, puede abrir puertas que ni siquiera imaginas. Sin embargo, exige confianza y fe. El milagro no siempre ocurre según nuestro cálculo, pero la mano de Dios nunca llega tarde. También hay quienes batallan con la depresión. Puede que nadie a tu alrededor comprenda la magnitud de tu dolor interior. Te sientes solo, sumergido en una oscuridad de la que no ves salida. Te preguntas si Dios sabe cuán frágil te sientes, pero sí lo sabe. Él ve cada lágrima. En esa barca que parece hundirse en un mar de desesperación, el Señor Jesús sigue, estando presente, ofreciendo su paz. La sanidad interior es un proceso, pero Él está dispuesto a sostenerte. ¿Qué aprendemos cuando Jesús calma la tormenta? Primero, que nuestro enfoque no debe estar en la furia de las olas, sino en la presencia de Cristo. Segundo, que su autoridad es suprema. Él gobierna sobre la naturaleza y sobre nuestras circunstancias. Tercero, que la fe es el componente esencial para experimentar su poder y su paz. Cuando las olas de la adversidad se levanten, recuerda quién está en tu barca. Podrías sentirte tentado a abandonar todo, a rendirte, pero la fe te sostiene y te da la certeza de que Dios no te dejará naufragar. Uno de los mayores desafíos es creer que Dios puede darnos paz,
aunque todo a nuestro alrededor sea un caos. Sin embargo, testimonios abundan de personas que, en medio de diagnósticos terminales o crisis financieras, han experimentado una serenidad inexplicable. No es indiferencia ni locura, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la tormenta, también descubrimos áreas de nuestra vida que necesitan rendición. A veces, la tempestad deja al descubierto nuestros temores más profundos y revela en qué medida confiamos en el Señor. Los discípulos, que pensaban conocer a Jesús, se sorprendieron al ver cómo el viento y el mar le obedecían. De igual forma, nosotros, en las dificultades, descubrimos nuevas dimensiones del poder y la bondad de Dios. No temas acercarte a Él con tu carga. Él te ama y desea que reconozcas su soberanía, no para reprocharte tu falta de fe, sino para guiarte hacia una experiencia más profunda de su poder. Hay veces en que la tempestad no cesa de inmediato, pero el Señor te da la fuerza y la paz para seguir remando. Y mientras remas, tu carácter se fortalece, tu dependencia en Dios se afianza. Después, mirando atrás, podrás decir: fue difícil, pero Dios estuvo conmigo, no me dejó hundir. En la tempestad, la voz del Padre resuena con mayor claridad cuando dejamos de gritar de pánico y comenzamos a clamar con fe. No significa que ignores la gravedad de tus problemas, sino que elijas creer que Dios es más grande que ellos. Cuando un hijo se enfrenta a la enfermedad, cuando el matrimonio amenaza con derrumbarse o cuando la economía familiar está en crisis, es natural temer, pero no te detengas ahí. Eleva tu clamor al cielo, reconociendo que Jesús está contigo en la barca. El mundo ofrece muchas soluciones temporales, pero solo Dios puede proveer una paz que se mantenga incluso frente a las peores noticias. Cuando tú pones tu mirada en Jesucristo, el panorama se transforma. Tal vez la tormenta no desaparece en el acto, pero tu corazón recibe la calma necesaria para mantenerte firme. Ese es el milagro de la fe, un cambio interno que puede preceder al cambio externo. Sostente en la promesa de Filipenses 4:7. Deja que esa paz guarde tu mente de pensamientos de derrota y tu corazón de la desesperación. Ora con honestidad, dile a Dios cómo te sientes. No temas ser vulnerable ante Él, pues conoce cada rincón de tu ser. Expresa tu dolor, tu cansancio, y confía en que Él puede dar la orden de quietud a tu tempestad. Y si la tempestad se prolonga, no pienses que has quedado olvidado. Recuerda que Jesús estuvo en la barca todo el tiempo, aunque los discípulos al principio no vieran su intervención. En tu vida, Dios permanece, aun si no percibes su mano de inmediato. Él no se apartará de tu lado. Al final, cuando observes cómo Dios obró, tu corazón se llenará de gratitud y serás testigo de que, en la mayor crisis, el Señor nunca te abandonó. Esa experiencia te fortalecerá y podrás animar a otros que pasen por tormentas similares. Podrás decirles con convicción: Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Y ese testimonio tendrá un poder transformador para quienes se encuentren en un mar embravecido. Por más fuerte que sea la tormenta, por más viento que sople, nada puede opacar la autoridad de Cristo. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que el Señor sigue ahí, esperando tu clamor de fe, dispuesto a levantarse y reprender los vientos que amenazan tu vida. No desesperes, permanece confiando. En la barca de la existencia, la mano de Jesús te sostiene. Y aunque parezca que el mundo se hunde a tu alrededor, al pronunciar paz, sed quietos, las fuerzas contrarias deben obedecer, porque su palabra es vida, su palabra es verdad, y su palabra es victoria. Que esa verdad te acompañe hoy y siempre, aun en medio de la más feroz tempestad. Quiero contarles sobre una historia de vida real.
Un testimonio que refleja el poder restaurador de Dios cuando todo parece estar perdido. Imagina a un hombre que, por la desesperación y la pobreza, decide emigrar de su país buscando una oportunidad. Deja atrás a su familia, sus amigos y todo lo que conoce. Llega a un lugar desconocido, sin dinero, sin contactos y con la barrera del idioma. Los primeros meses son aterradores. Dormir en la calle, no tener nada que comer, sentir el rechazo de muchos que lo ven como un extraño. Las fuerzas empiezan a flaquear y cada día se convierte en una batalla contra el desaliento. Las llamadas con la familia en casa son cada vez más dolorosas porque no tiene nada bueno que contar. Pero este hombre, lejos de renegar de Dios, se aferra a la fe que aprendió de niño. Cada noche ora con lágrimas en los ojos, pidiéndole al Señor que le muestre el camino. Una noche, en medio de una calle solitaria, se encuentra con un grupo de personas que están repartiendo comida caliente a los necesitados. Con el estómago vacío y el corazón cansado, se acerca. Allí le hablan del amor de Cristo de una manera que toca profundamente su alma. No solo recibe comida, sino también un trato cálido y humano que no había sentido en mucho tiempo. Estas personas lo invitan a un refugio temporal, donde al menos puede pasar la noche bajo techo. Pasan los días, y mientras lucha por encontrar un trabajo, el hombre comienza a asistir a reuniones de oración. Comparte sus penas con otras personas que también han sufrido, y en esa comunión descubre que no está solo, que hay una familia en la fe que lo sostiene. En una de esas reuniones, alguien lo refiere a un contacto para un empleo en construcción. Aunque el salario es básico y las condiciones son duras, agradece a Dios por cada ladrillo que coloca, pues comprende que cada día que trabaja es una bendición que antes no tenía. A lo largo de los meses, empieza a enviar un poco de dinero a su familia, recuperando la dignidad que creía perdida. Pero la restauración no se limita a lo material. El hombre crece espiritualmente, encuentra amigos fieles y comprende que, aunque dejó su tierra, Dios nunca lo dejó a él. Su carácter cambia, la amargura se disipa y da paso a la gratitud. Llega el día en que puede alquilar un pequeño cuarto y dejar el refugio. Con sacrificio ahorra y logra traer a su esposa e hijos. Se reencuentran, y aunque la vida sigue teniendo desafíos, ahora caminan juntos en fe. Este hombre, que una vez se sintió derrotado, de pronto se ve compartiendo un testimonio de esperanza con otros migrantes. Les habla de cómo Dios transformó sus noches frías y hambrientas en días de aprendizaje, cómo usó su soledad para llevarlo a encontrar una nueva familia en la iglesia, y cómo esa crisis profunda fue el canal que lo llevó a acercarse más al Señor. Al escuchar su historia, muchos se dan cuenta de la realidad de Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta verdad no implica que todo sea fácil o que no haya dolor. Más bien, significa que Dios es capaz de tomar nuestras situaciones más oscuras y sacarlas a la luz de una manera que nos bendiga y bendiga a otros. ¿Qué podemos aprender de este testimonio? Primero, que no estamos exentos de sufrir, emigrar, perderlo todo o sentir que la vida está patas arriba puede sucederle a cualquiera. Segundo, que aun en la peor circunstancia, Dios puede revelar su amor de formas sorprendentes. A veces, enviándonos personas que nos ofrecen ayuda, dándonos una oportunidad cuando nadie más la ve, o simplemente sosteniéndonos con su paz en medio de la aflicción. Tercero, que lo que parecía una caída total puede convertirse en el punto de partida para un crecimiento espiritual y personal. Hay quienes reciben la visita de la adversidad para que se encienda la chispa de la fe verdadera en sus vidas.
Otros experimentan que la crisis es el momento en el que reconocen que necesitan a Dios. Y una vez que abren su corazón, el Señor comienza un proceso de sanidad y restauración que impacta todas las áreas de su ser. También hay historias de mujeres que fueron abandonadas con sus hijos, que perdieron toda esperanza y vieron cómo los recursos económicos se agotaban con rapidez. Sin embargo, al clamar a Dios y encontrar apoyo en una comunidad de fe, experimentaron la provisión divina de maneras insospechadas. Poco a poco, sus vidas se estabilizaron, hallaron un nuevo sentido, y el Señor trajo incluso personas que las amaron y valoraron como nunca antes. Estas historias reales muestran la mano de Dios actuando, dando evidencia de que el Señor es experto en levantar al caído. Incluso cuando sientas que estás en el fondo del pozo, Él puede extender su brazo y rescatarte. No hay caída tan profunda de la que Dios no pueda sacarnos. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver las crisis como oportunidades de refinar nuestra fe. Dejamos de pelear con Dios y empezamos a preguntarle: Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta situación? La actitud del corazón cambia de la queja a la búsqueda sincera de la voluntad divina. El resultado es que, cuando sales de ese valle de sombras, sales fortalecido, con mayor convicción y preparado para confortar a otros que pasen por lo mismo. Al igual que el hombre migrante que ahora ofrece ayuda a otros, o la mujer que se sobrepuso al abandono y ahora brinda consuelo a quienes viven una situación similar. Ver el propósito de Dios detrás de nuestro dolor no siempre es inmediato. A veces, solo tras un tiempo, podemos ver cómo Él utiliza nuestras lágrimas para regar la semilla de esperanza en otros. Cada cicatriz puede convertirse en una historia de sanidad que inspire a quienes luchan en la misma batalla. Por eso, jamás subestimes el poder que tiene tu propio testimonio. Aunque pienses que nadie lo notará, Dios puede utilizarlo para impactar corazones que ni te imaginas. Cuando decides romper con personas o situaciones que destruyen tu alma, dando paso a la gracia de Dios, te conviertes en una herramienta de luz. Quizás tu restauración no solo sea para tu propio bien, sino también para iluminar el camino de alguien que sigue en medio de la oscuridad. Es vital entender que no es el hombre quien hace el milagro, es Dios quien, en su infinito amor, obra la transformación. Nuestra parte consiste en disponer el corazón, rendirnos ante su voluntad y no permitir que la desesperanza nuble nuestra visión de futuro. Los testimonios de restauración comparten un denominador común: la fe, la búsqueda sincera de Dios y la perseverancia en medio de la adversidad. Una vez que experimentas la fidelidad de Dios en tu peor momento, tu corazón se llena de certeza de que Él nunca te abandona. Esa convicción te da la fuerza para enfrentar cualquier otro desafío que se presente más adelante. Si hoy te sientes derrotado, si crees que no hay salida y que tu situación es irreparable, mira hacia arriba. Pídele al Señor que te muestre su misericordia. No cierres tu corazón a la posibilidad de un milagro. Dios no solo sana cuerpos, también sana corazones heridos, familias rotas y vidas destrozadas por el pecado o las circunstancias. Él es experto en traer vida donde solo había muerte. Aunque los demás te den la espalda, aunque creas que todo está perdido, la historia no acaba ahí. Cuando Dios entra en escena, lo imposible se hace posible. Sé que la espera puede ser dura y que los primeros pasos para levantarte pueden sentirse como escalar una montaña empinada. Pero cada paso de fe que des, hazlo confiando en que el Señor camina contigo. Toma fuerza de los testimonios de otros que también parecían no tener esperanza y ahora proclaman las maravillas de Dios. Así, tu propia prueba puede convertirse en la plataforma de tu mayor bendición
y de la bendición para muchos más. Abraza Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Aférrate a esa promesa. Con Dios, las caídas no son el final, sino el inicio de algo nuevo. Si hoy estás en la lona, mañana podrás estar en pie, testificando de la grandeza de tu Rey. Y cuando lo hagas, otras vidas serán impactadas, otras almas serán liberadas, y el nombre del Señor será glorificado. Ese es el poder de la restauración. En Cristo, tomar lo que el mundo llamó fracaso y convertirlo en una historia de triunfo. Y con ello, hacemos evidente que, para Dios, ninguna situación está fuera de su alcance. Él puede obrar en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud y en tus relaciones. Su gracia es suficiente para transformar cada ámbito de tu vida. Deja que tu corazón se llene de esperanza. No estás solo. Dios está contigo, y si lo permites, en el momento correcto, tu testimonio inspirará a muchos a creer que, aun en la noche más oscura, la aurora de la fe renace con más fuerza. Esa es la esencia de la restauración, un antes y un después marcados por el poder y el amor de nuestro Padre Celestial. Él no te soltará. Su mano sigue extendida, lista para levantarte y darte una nueva canción, un nuevo motivo para vivir. Porque, sin importar cuán profunda sea tu herida, el amor de Dios es más grande. Su plan siempre es de bien, y está dispuesto a reescribir tu historia si tú le abres tu corazón. En las Sagradas Escrituras se nos muestra que Dios, en su infinito amor, usa momentos de desierto para preparar a sus siervos de manera especial. En la vida de Moisés, vemos un claro ejemplo de cómo el desierto físico y espiritual puede convertirse en el escenario de un encuentro transformador con el Señor. Moisés, criado en el lujo del palacio de Faraón, terminó huyendo a causa de un impulso humano que lo llevó a matar a un egipcio que maltrataba a su pueblo. Aquella huida lo llevó al desierto de Madián, donde pasaría años cuidando ovejas, lejos del esplendor y la comodidad a la que estaba acostumbrado. En Éxodo 3:1-12 encontramos el relato del llamado de Moisés. Fue en ese desierto donde Dios se le apareció en una zarza ardiendo que no se consumía. Moisés se acercó con asombro, y allí el Señor le reveló su plan. Quería usarlo para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, sorprendido y temeroso, se sintió incapaz de semejante tarea, pero Dios le garantizó que estaría con él. El desierto no era sinónimo de abandono, era la antesala de su preparación. Muchos de nosotros atravesamos temporadas de desierto en las que sentimos sequía espiritual, un estancamiento en nuestras vidas o falta de dirección. Puede ser un periodo de desempleo, una crisis de fe o un distanciamiento familiar. Pero, como vemos en la historia de Moisés, esos momentos pueden ser el escenario perfecto para escuchar la voz de Dios sin distracciones. A veces, el ruido de la rutina y la comodidad nos impide percibir el llamado de Dios. Sin embargo, en el desierto, la soledad y la necesidad pueden afinar nuestros oídos. El desierto actúa como un lugar de quebranto, donde se cae la arrogancia humana y se eleva la humildad ante la grandeza de Dios. Moisés dejó de ser el príncipe de Egipto para convertirse en un pastor de ovejas en el desierto. Allí aprendió lecciones invaluables de servicio, paciencia y dependencia de Dios que probablemente no habría aprendido en el palacio. Asimismo, cuando nos toca transitar un desierto emocional, financiero o espiritual, tendemos a ver solo la desolación. Pero Dios quiere que miremos más allá. Muchas veces, estos periodos son necesarios para purificarnos, para quitar de nosotros lo que no le agrada y prepararnos para la obra que Él ha determinado. Ese fuego de la zarza que no se consume representa la presencia divina,
la cual nos llama y nos purifica sin aniquilarnos, porque su objetivo no es destruirnos, sino transformarnos. Posiblemente estés en un desierto sin ver resultados, sintiendo que Dios no se manifiesta. Pero tal vez Dios está aguardando a que detengas tu ajetreo, mires a tu alrededor y percibas su llamado. Moisés se acercó a la zarza, intrigado por el fuego que no la consumía. ¿Te has tomado un momento para acercarte y discernir lo que Dios podría estar diciéndote en medio de tu situación? Si en tu vida todo está en pausa, si cada paso se siente pesado, podría ser que el Señor te está entrenando para algo que aún no puedes imaginar. En lugar de rebelarte contra el desierto, busca la presencia de Dios ahí mismo. Él puede revelarte un plan que jamás habrías considerado si no hubieras pasado por esa etapa de soledad y búsqueda. Uno de los mensajes más profundos de esta historia es que Moisés no se sentía capacitado para la misión. Tenía temores y excusas. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Éxodo 3:11. Y Dios respondió que estaría con él. Esto nos recuerda que no es nuestra fuerza la que se necesita, sino la del Omnipotente. Dios no siempre llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Tal vez sientas que no estás preparado para la tarea que Dios te asignará. Tal vez consideras que tu pasado te descalifica, que tu insuficiencia es demasiado grande. Pero el mismo Dios que llamó a Moisés en medio de su huida es el que te llama hoy a confiar en su poder. Deja que el desierto te transforme en lugar de desanimarte. El desierto te sumerge en un silencio donde tus defensas caen y tu corazón se expone. Allí puedes rendirte a Dios con sinceridad. No luches contra lo que podría ser la oportunidad de conocer a Dios en un nivel más íntimo. Incluso cuando te duela, reconoce que el Señor podría estar forjando tu carácter para el siguiente paso en tu vida. Con el pasar del tiempo, Moisés regresó a Egipto, no como un príncipe, sino como el mensajero de Dios con la autoridad para demandar la liberación de su pueblo. El desierto había tallado la fortaleza interna de Moisés y lo había llevado a depender completamente del Señor. Esto ejemplifica lo que Dios puede hacer en nosotros: tomarnos en nuestra peor situación y usarnos para cosas más grandes de lo que jamás imaginamos. Así, cuando veas tu situación actual y pienses, no puedo más, recuerda que Moisés también creyó que no podía, pero Dios sí pudo. A la luz de esta historia, pregúntate si, en lugar de maldecir tu desierto, deberías agradecerlo y buscar el propósito divino en él. ¿Será que Dios te está apartando un tiempo para enseñarte algo trascendental? ¿Será que el Señor quiere tratar con áreas de tu vida que de otra manera no atenderías? La verdadera libertad del pueblo hebreo empezó en ese desierto donde Moisés fue llamado. De la misma forma, tu libertad, tu victoria y tu llamado podrían gestarse en la etapa que menos esperas. Si ahora mismo todo parece seco y sin fruto, confía en que Dios es capaz de hacer brotar manantiales en el desierto, tal como lo promete en su palabra. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, allí comienza la manifestación de la fuerza divina. Nada es más poderoso que un corazón quebrantado ante Dios, porque es en la humildad que Él se exalta. Si te sientes solo, sin recursos, sin opciones, ese es el escenario perfecto para que Dios se muestre como tu única opción, tu sustento y tu guía. Él desea enseñarte que su gracia es suficiente, que no necesitas depender de tus habilidades o circunstancias cuando caminas de su mano. Y aunque en la historia de Moisés vemos una misión grande, recuerda que no todos somos llamados a liderar una nación, pero sí somos llamados a ser luz en nuestro entorno. Tal vez, después de tu desierto, Dios te use para traer consuelo a quienes sufren,
para aconsejar a los jóvenes que dudan de su futuro, para restaurar a familias destruidas o para sostener la fe de aquellos que han perdido la esperanza, porque en el desierto aprendemos no solo a sobrevivir, sino a vivir en la plena confianza de que Dios proveerá. Es allí donde descubres que no hay nada más preciado que su presencia. Por eso no desmayes. Si estás en un período de sequía, alaba a Dios en medio de él. Recuerda que las mayores revelaciones pueden ocurrir en los lugares más inhóspitos. En tu historia personal podría aparecer esa zarza ardiendo que te invita a acercarte a Dios con reverencia y atención, descubriendo el propósito que Él ha reservado para ti. Cuando salgas de ese desierto, saldrás con la autoridad de quien ha sido probado y aprobado por el Señor. Entonces, al igual que Moisés, podrás testificar a otros que el lugar de aflicción se convirtió en el lugar de encuentro y comisión divina. Esa es la belleza del proceso con Dios. Él toma nuestros desiertos y con su poder los convierte en campos de entrenamiento para futuros triunfos en su nombre. Así que, si hoy estás en el desierto, anímate. Podrías estar a un paso de la revelación que cambiará tu vida. Permite que la obra de Dios se complete en ti. Ten fe en que Él no te abandonará a tu suerte. En el tiempo preciso, encenderá esa zarza que te llamará a una dimensión mayor de su propósito. Y cuando lo veas todo con claridad, entenderás que cada paso en el desierto era necesario para prepararte. Entonces podrás decir con convicción: mi desierto fue mi bendición, pues te llevó a encontrar a Dios en su santidad y a escuchar su voz con nitidez. Él es fiel y en su fidelidad transformará tu experiencia, dándote la fortaleza y la valentía que requieren las próximas etapas de tu caminar con Él. Deja que Él sea tu guía en el desierto, tu sombra en tierra seca y tu refrigerio en momentos de cansancio. Verás que su gracia es suficiente y que cuando menos lo esperes, el desierto se convertirá en el testimonio vivo de la grandeza de nuestro Dios. He conocido a muchas personas que, en medio del silencio divino o la confusión existencial, han encontrado la voz de Dios al abrir las Escrituras. Cuando todo se siente oscuro y sin sentido, la palabra brilla como lámpara. El Salmo 119:105 lo describe hermosamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que, cuando no sabemos a dónde ir o qué decisión tomar, la Biblia puede convertirse en nuestra brújula espiritual. Una persona me contó cómo un día, en medio de la desesperanza, decidió leer el libro de Proverbios, específicamente el capítulo 3, versos 5 y 6, donde dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Estas palabras calaron tan profundo en su alma que comprendió que debía soltar el control y confiar en la guía de Dios. Poco a poco, empezó a ver puertas abiertas que antes estaban cerradas, no porque no existieran, sino porque su miedo y orgullo no le permitían verlas. Este es uno de los grandes errores que cometemos. Pretendemos que Dios nos hable de forma audible o a través de señales sobrenaturales, y olvidamos que ya tenemos su palabra a nuestro alcance. Cuando te sientas perdido, toma la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te ilumine. La Escritura es un manantial inagotable de sabiduría, y aunque sea un texto antiguo, su relevancia es eterna, porque el mismo Espíritu que inspiró la Biblia sigue obrando y hablándonos a través de sus páginas. Hebreos 4:12 nos recuerda: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, no estamos ante un texto inerte, sino ante la voz activa de Dios, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, descubriendo nuestras intenciones,
consolándonos en el sufrimiento, confrontándonos cuando erramos y guiándonos por sendas de justicia. Muchas personas testifican que, al leer un versículo, sintieron como si Dios les estuviera hablando directamente. Esto no es mera coincidencia. Es la manifestación del poder de la palabra, que se vuelve personal cuando nos abrimos a ella con fe y humildad. Tal vez te halles en una situación en la que necesites dirección. No sabes qué carrera estudiar, qué trabajo aceptar, si debes mudarte de ciudad o cómo afrontar un problema familiar. En momentos así, la Biblia puede proveer principios y valores que te orienten. Aunque no siempre encontrarás una respuesta específica a tu pregunta, su mensaje te enseñará a discernir la voluntad de Dios. Cuando Proverbios 3, 5, 6 nos invita a confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, está sentando un cimiento fundamental para la toma de decisiones. Nos impulsa a presentar cada plan delante del Señor y a reconocer su soberanía en cada paso que damos. A veces, la confirmación llega a través de la quietud interior, de la paz que sentimos al seguir un camino coherente con los principios bíblicos. Otras veces la respuesta puede llegarnos mientras oramos, recordando un pasaje que habla justo a nuestra circunstancia. Una persona me compartió que, en medio de una depresión profunda, se aferró al Salmo 23, repitiendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aunque la ansiedad seguía presente, poco a poco fue experimentando una paz que no entendía. Era la voz del Señor a través de su palabra, recordándole que no estaba solo, que el buen pastor lo sustentaba. Así es como la Biblia también trae consuelo en tiempos de aflicción. Las promesas de Dios, registradas a lo largo de los libros bíblicos, son como vendas para el corazón herido. Cuando lees, por ejemplo, las palabras de Jesús en Juan 14, 27, diciendo: «La paz os dejo, mi paz os doy», algo en ti se reconforta. Comprendes que, independientemente de lo que ocurra fuera, su paz puede anidar dentro de ti. Aún en el silencio de Dios, la Escritura es el susurro que te recuerda su presencia. Es como una carta de amor del Creador a sus hijos, escrita para todos los tiempos, pero que cobra vida en tus situaciones cotidianas. No pienses que tu problema es demasiado moderno o complicado para que la Biblia lo abarque. Los principios de amor, justicia, rectitud y fe trascienden cualquier época. También es importante mencionar que la palabra de Dios no siempre nos hace sentir cómodos. Al leerla con sinceridad, puede que confronte nuestro estilo de vida y nos muestre cosas que debemos cambiar. Esto también es parte de la confirmación divina. En ocasiones, no escuchamos la voz de Dios porque no queremos reconocer que Él nos está llamando a arrepentirnos o a dar un giro radical en nuestras costumbres. Mas si nos rendimos ante la autoridad de las Escrituras, ese proceso de confrontación puede ser el inicio de una verdadera transformación. Cuando vayas a la palabra, hazlo con el deseo de escuchar y obedecer, no solo de recibir respuestas convenientes. Recuerda que Dios es un Padre amoroso, pero también es santo y justo. Su propósito es llevarnos a la santidad, no solo darnos soluciones temporales a nuestros problemas. Por otro lado, en comunidades de fe se cuenta cómo ciertos pasajes han obrado milagros en personas que se encontraban al borde de la desesperación. Uno puede encontrar consuelo en el Salmo 119, 105, donde se reconoce la Biblia como guía, u otros descubren en Salmo 91 la protección divina, recitándolo cuando temen por su seguridad física o espiritual. Son ejemplos claros de cómo la voz de Dios se plasma en letras que, cuando se leen con fe, se hacen vivas en el corazón. No olvides el poder de memorizar la palabra. Tenerla en tu mente y corazón puede ayudarte en momentos de tentación, de prueba o de tristeza. Cuando la tentación llegue,
Puedes recordar un pasaje que te impulse a rechazarla. Cuando la angustia toque a tu puerta, rescatarás promesas que fortalezcan tu esperanza. Del mismo modo, cuando necesites compartir un consejo a alguien que sufre, podrás citar un verso que traiga vida a esa alma necesitada. Incluir la Biblia como parte de tu dieta espiritual diaria es fundamental para mantenerte firme. No es un libro para consultarlo únicamente cuando estás desesperado, sino para meditar en él constantemente. En la constancia, aprenderás a distinguir la voz de Dios, a escuchar su consejo y a aplicar sus mandatos, incluso antes de que la tormenta llegue. No es casual que muchos encuentros profundos con Dios ocurran cuando apartamos tiempo para la lectura y la oración. Es una disciplina que requiere intención y perseverancia, pero sus recompensas son invaluables. En ese silencio aparente, su palabra te hablará, confirmará tus pasos y te guiará hacia la voluntad divina. Así que, si hoy te sientes extraviado o sediento de dirección, abre tu Biblia. Pídele al Espíritu Santo que ilumine las Escrituras para ti. Verás que, aunque los seres humanos podemos fallar en nuestro consejo, la voz de Dios permanece inmutable y confiable. Y a medida que leas, descubrirás que cada página está impregnada del amor del Padre, que anhela tener una relación cercana contigo. Esa confirmación que tanto anhelas puede que esté esperando en el siguiente capítulo que leas, en el siguiente versículo que medites. La palabra no vuelve vacía, siempre produce algo en quienes la reciben con fe. Permite que transforme tu mente, y así podrás discernir lo que Dios quiere decirte en este tiempo específico. Él te ama y se complace en guiarte, y muchas veces su principal vía de comunicación es la Escritura. Dale la oportunidad de hablarte, y te sorprenderás de cómo su voz resuena con poder, claridad y ternura en cada renglón sagrado. Ese es el tesoro que tenemos. La Biblia, un libro vivo y eficaz, dispuesto a iluminarnos incluso cuando todo parezca oscuro. Atesóralo, sumérgete en sus promesas, confía en sus preceptos, y experimentarás el gozo de escuchar al Rey del Universo susurrando amor y dirección a tu corazón. Aunque otros te fallen o tu propia mente te confunda, la palabra de Dios nunca se equivoca, y en ella encontrarás la confirmación que tanto necesitas para dar pasos de fe en tu vida diaria. En la Escritura nos topamos con pasajes donde Dios, en su soberanía, no responde conforme a la expectativa humana. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Él habla de un aguijón en la carne que le hacía sufrir, y relata en 2 Corintios 12, 7, 10, cómo oró insistentemente para que Dios se lo quitara. Sin embargo, la respuesta divina no fue la sanidad inmediata, sino las palabras: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo comprendió que, a pesar del malestar que le producía ese aguijón, la gracia de Dios era suficiente y se manifestaba con más fuerza precisamente en su debilidad. Tal vez te preguntas por qué Dios no te libera de un problema que te atormenta o no sana a un ser querido cuya vida pende de un hilo. Quizás ya has orado con fe y persistencia, pero la respuesta sigue sin ser la que anhelas. Podrías sentir que Dios te da la espalda, pero el ejemplo de Pablo nos enseña lo contrario. A veces la respuesta es no o espera, no porque Dios sea insensible, sino porque su plan mayor exige esa respuesta. El versículo de Romanos 8:28 se hace presente aquí de nuevo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este pasaje no se refiere solo a las situaciones que nos gustan o que entendemos. También abarca aquellos momentos donde nuestras oraciones parecen rebotar en el cielo. Cuando Dios dice no, está protegiéndonos de algo que ignoramos
o preparándonos para enfrentar la vida con un carácter más firme. Pablo, luego de esa negativa divina, experimentó un nivel de confianza y dependencia en Dios que lo hizo más poderoso espiritualmente. Se convirtió en un testigo vivo de que la gracia de Cristo podía sostenerlo, sin importar el aguijón que tuviera que soportar. Esto nos reta a examinar nuestra actitud cuando Dios no responde como deseamos. ¿Nos alejamos de Él? ¿Nos amargamos? ¿O decidimos, como Pablo, aceptar su voluntad y permitir que su poder se perfeccione en nuestras limitaciones? A menudo interpretamos el silencio o la negativa de Dios como falta de amor, cuando en realidad puede ser un acto de misericordia. Quizás anhelabas una relación que, de haber prosperado, te habría sumido en años de sufrimiento y destrucción emocional, o querías un trabajo que te hubiera apartado de tu familia y te conducido a la ruina espiritual. Al principio nos cuesta verlo, pero con el tiempo comprendemos que ese no o espera era la protección de un Padre que nos ama. He escuchado testimonios de personas que, tras un matrimonio fallido que suplicaron a Dios para que se concretara, agradecieron años después que nunca se llevó a cabo. Algo similar sucede con diagnósticos médicos que no cambian, pese a múltiples oraciones. A veces, Dios obra un milagro de sanidad. En otras ocasiones, brinda la gracia para enfrentar la enfermedad. Es difícil de aceptar, porque deseamos la victoria inmediata, el cambio radical. Sin embargo, cuando nos detenemos y reflexionamos en la eternidad, vemos que Dios puede usar inclusive el dolor para hacernos más fuertes, más compasivos y más conscientes de su presencia. La fe madura se hace evidente no solo cuando recibimos un sí, sino también cuando aprendemos a adorar a Dios en medio de un no. Es allí donde nuestra fidelidad se pone a prueba. Job, por ejemplo, perdió todo y no entendía la razón, pero al final reconoció la soberanía divina. Podríamos decir que ese periodo de pérdida y enfermedad fue un gran no en la vida de Job, y a la vez se convirtió en la plataforma para un conocimiento más profundo de Dios. Él declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Algo parecido sucede cuando rogamos por la restauración de un matrimonio que se está yendo por la borda y no vemos cambios inmediatos, o cuando suplicamos por una oportunidad laboral que se esfuma. Tal vez en ese proceso, Dios quiere enseñarnos humildad, paciencia o fe inquebrantable. Quizás prepara el terreno para algo que hoy no podemos vislumbrar. El reto es que, cuando escuchamos ese no, se reavivan nuestros miedos y frustraciones. Incluso podemos creer que Dios no nos ama, pero el amor divino trasciende nuestras preferencias. El Señor ve más allá, mira la eternidad y sabe lo que realmente nos beneficia. Por eso, confiar en su plan implica rendirle nuestras expectativas, anhelos y, sobre todo, nuestros temores. A veces nos preguntamos: ¿qué bien podría tener esta puerta cerrada? Aunque no lo veas ahora, Dios podría estar obrando en tus emociones, tu carácter y tu espíritu. Cada clamor sin respuesta aparente puede ser una invitación a sumergirte más en la presencia de Dios, a renovar tu confianza en su palabra y a recibir su consuelo por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:28 no es un cliché, es una verdad que se entiende cabalmente cuando miramos el conjunto de la historia de nuestra vida, no solo un capítulo aislado. En ese capítulo aislado puede que veamos dolor, decepción y lágrimas. Sin embargo, al compendiar todo el relato, percibimos que Dios usó cada lágrima y cada circunstancia para formarnos a la imagen de Cristo, para pulirnos y sacarnos mejores de lo que entramos. Confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo. La verdadera prueba surge cuando nada encaja, cuando los diagnósticos empeoran,
cuando la soledad aprieta y cuando las puertas se cierran una tras otra. Es en esos momentos cuando el cielo parece decir no y nuestra fe se agrieta. Pero, si aguantamos y mantenemos nuestra mirada en el Señor, tarde o temprano veremos la bondad de Dios manifestarse de formas que no imaginábamos. Pablo no recibió el alivio del aguijón que pedía, pero obtuvo una revelación majestuosa de la gracia de Cristo. Job no recibió una explicación detallada de su sufrimiento, pero conoció a Dios en una dimensión que no habría alcanzado de otra manera. Asimismo, tú puedes descubrir que, tras ese no, hay una invitación a un nivel de intimidad con Dios que transformará por completo tu perspectiva de la vida. Incluso, puede que tu testimonio bendiga a otros que pasen por pruebas similares. Cuando te vean perseverar en medio de la adversidad, sabrán que hay un Dios real y presente que sostiene a quienes le aman. Tu victoria no se medirá solo en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza y la serenidad que manifestarás ante ellos. No te avergüences de haber pedido algo que no se dio. Dios no te reprocha por tener anhelos y sueños. Lo importante es que, al final, puedas decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el mayor acto de fe, rendir el control, rendir nuestros planes y creer que lo que Dios dispone es mejor, aunque no se ajuste a lo que queríamos. Cada no divino es un acto de amor que probablemente entenderás más adelante. Hasta entonces, descansa en la gracia del Señor, sabiendo que su poder se perfecciona en tu debilidad. Él no te desamparará. Te da la fuerza para continuar, aunque no te quite de inmediato la carga. Aférrate a esa verdad y deja que la esperanza te inunde. El Dios que cerró una puerta puede abrir otra, o incluso mantenerla cerrada, para forjar en ti un carácter más parecido al de Cristo. Al aceptar su soberanía, verás que sus no son castigos, sino un escalón más en tu crecimiento. Así, con el paso del tiempo, tú también podrás proclamar: Dios obró para bien, aunque no entendí su respuesta en ese instante. Y ese testimonio será una luz para quienes luchan con oraciones aparentemente desatendidas. No pierdas la fe. El Padre que te ama sabe lo que hace. Quizás ahora tu corazón llore, pero un día comprenderás el porqué de todo. Y entonces, con gratitud, mirarás al cielo y confesarás: Señor, gracias por ese no, pues sin él no habría conocido la plenitud de tu gracia. Esa es la perspectiva eterna que nos enseña a confiar cuando Dios dice no o espera. Rendir el control a Dios y confiar en su plan es, posiblemente, el desafío más grande que enfrentamos. Nuestra tendencia humana es querer resolverlo todo por nosotros mismos, buscar respuestas inmediatas, manipular las circunstancias para que se ajusten a nuestros deseos. Sin embargo, la palabra nos enseña la necesidad de soltar nuestras cargas ante el Señor y dejar que Él sea nuestro guía. Jesús lo expresó de manera contundente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo encierra un principio fundamental. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad y buscamos honrar su voluntad, Él se encarga de proveer lo que realmente necesitamos. El dilema es que solemos invertir ese orden. Buscamos primero nuestras metas personales, nuestra estabilidad financiera, nuestra realización, y luego, si queda tiempo, ponemos a Dios en el cuadro. Pero el Señor nos llama a invertir las prioridades. Cuando sometemos nuestras ambiciones al Señor, reconociendo que Él conoce mejor que nosotros lo que nos conviene, encontramos la libertad y la paz que tanto anhelamos. Dios tiene el control. No es simplemente una frase de consuelo, es la realidad que debemos abrazar.
El problema llega cuando la lógica humana nos dice que las cosas van mal y que debemos intervenir a toda costa. A veces, ese activismo desenfrenado nos lleva a tomar decisiones precipitadas que luego lamentamos. En cambio, un corazón en calma, que confía en Dios, busca su dirección antes de actuar y descansa en la certeza de que, aunque no entienda todo el panorama, sabe que el Creador sí lo ve todo. Confiar cuando no entendemos nada requiere valentía. Es un acto de rendición genuina que dice: Señor, no veo la salida, pero creo que tus promesas son verdaderas. Quizás estés en el momento más crítico de tu vida, preguntándote si realmente habrá un mañana diferente. Es allí cuando la fe se vuelve un ancla firme, recordándote que el Señor sigue siendo Dios, aún en la tormenta. Entregar el control implica reconocer nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar a alguien y no hemos podido? ¿Cuántos padres han luchado por rescatar a sus hijos de las malas influencias sin éxito? ¿Cuántas parejas han intentado 1000 maneras de salvar su matrimonio, pero se ven al borde del abismo? Cuando comprendemos que no somos todopoderosos, empezamos a mirar al cielo, y en ese acto de humildad, el Señor responde con gracia y dirección. No se trata de quedarnos de brazos cruzados, sino de actuar en obediencia a la palabra de Dios, sabiendo que el resultado final le pertenece a Él. Así como un agricultor siembra, riega y cuida la tierra, pero no controla el crecimiento de las plantas, nosotros podemos hacer nuestra parte y dejarle a Dios el resultado. Rendir el control es aprender a decir: Señor, hágase tu voluntad, en tu tiempo y a tu manera. Es tan liberador como difícil, porque va en contra de la corriente de este mundo que exalta el yo puedo, yo hago, yo decido. Sin embargo, la esencia de la fe cristiana se fundamenta en la dependencia plena del Padre. El orgullo debe ceder lugar a la humildad. A veces, dar ese paso de rendir el control ocurre cuando ya hemos intentado todo y hemos fracasado. Nos acercamos a Dios como un último recurso diciendo: ya no puedo más. Pero también podemos hacerlo de forma consciente antes de caer en la desesperación, adoptando el hábito de consultar al Señor en cada decisión. Cualquiera que sea tu circunstancia, hoy es un buen día para soltar. Cuéntale a Dios tu situación, con honestidad. Dile cuánto te angustia, cuánto te duele la incertidumbre, pero también exprésale tu decisión de confiar en Él por encima de tus temores. No temas llorar ante su presencia. Él aprecia un corazón sincero que lo reconoce como la única esperanza. Cuando decides entregarle todo, permites que Él sea Dios en tu vida, sin poner tus límites humanos como barrera. Recuerda que rendir el control no equivale a irresponsabilidad. Significa hacer lo que te corresponde, orar, obedecer, buscar consejo sabio, pero dejando la carga final en las manos de Dios. Algunos llevan consigo un peso emocional, resultado de heridas pasadas, engaños, traiciones. Al aferrarte a ese dolor, dificultas el proceso de sanidad que Dios quiere obrar en tu vida. Entonces, el primer paso es soltar la amargura, el resentimiento y esa necesidad de tener la última palabra. Cuando renuncias a la venganza y confías en la justicia divina, experimentas un descanso que el mundo no puede otorgar. Asimismo, si te encuentras en un laberinto económico, puede que sientas la tentación de tomar atajos poco lícitos para salir adelante, pero rendir el control a Dios implica confiar en que su provisión es suficiente y llegará de forma honesta. Aunque el camino parezca más lento o incierto, tu obediencia será recompensada con paz de conciencia y a su tiempo con la bendición divina. En las relaciones interpersonales, rendir el control puede significar dejar de manipular a las personas para que hagan lo que queremos. Significa respetar el libre albedrío de los demás
y confiar en que Dios puede transformar corazones sin nuestra intervención excesiva. Esto no es resignación, sino un acto de fe que deposita la situación en las manos del Todopoderoso, quien puede obrar cambios profundos en el ser humano. En el día a día, rendir el control se pone a prueba con las pequeñas decisiones. ¿Oramos antes de emprender una actividad? ¿Buscamos sabiduría bíblica para definir nuestras prioridades? ¿O primero hacemos y luego pedimos que Dios bendiga lo que ya decidimos? Cambiar ese orden marcará una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Quizás al principio nos cueste trabajo adaptarnos, pues hemos crecido pensando que depender de otro es signo de debilidad. Sin embargo, en el reino de Dios, depender del Padre es la mayor fortaleza que podemos tener. Cada paso de fe nos enseña que la obediencia es recompensada con la paz que anhelamos. Confiar cuando no vemos el camino se vuelve más fácil conforme aprendemos a reconocer la fidelidad de Dios en cada estación pasada. Mira tu propia historia. ¿Cuántas veces pensaste que no había salida y al final viste la mano de Dios sacándote adelante? Ese recuerdo de su intervención en el pasado puede fortalecer tu fe en el presente. Así, cultivar la gratitud por lo que Él ya hizo te capacita para enfrentar los desafíos que vienen. Si en este momento sientes que la ansiedad te consume, haz una pausa y habla con Dios. Dile: Señor, mi mente no puede más, mis fuerzas se agotan, pero hoy decido creer que tú tienes el control. Verás que, al pronunciarlo, algo en tu interior comienza a ceder. Esa tensión que te agobia empieza a aflojarse, porque reconoces que no estás solo en la batalla. En lo sucesivo, cada vez que te asalte la preocupación, vuelve a rendir el control. Hazlo cuantas veces sea necesario, hasta que tu corazón entienda que el único lugar seguro es en las manos de tu Padre Celestial. Es un proceso, no un acto, de un día. Y en ese proceso se forja una fe firme, capaz de resistir los embates de la vida. Al final, te darás cuenta de que lo que más necesitabas no era controlar, sino ser controlado por el amor y la sabiduría de Dios. Entonces, tus decisiones serán más claras, tus pasos más firmes, y tu alma descansará en la certeza de que, aunque no veas la ruta completa, el Señor conoce el principio y el fin, y su plan siempre es bueno, perfecto y agradable para sus hijos que confían. En esa quietud, en ese acto de entrega, encontrarás la verdadera libertad, y podrás testificar a otros que sí se puede vivir sin ansiedad excesiva, que sí se puede reposar en medio de la incertidumbre, si pones tu vida entera en las manos de Dios. Ese es el clímax del mensaje: romper con el lazo de la autosuficiencia que destruye tu alma y abrazar la dependencia de aquel que nunca falla. Dios tiene el control. Cuando no entiendas, confía. Haz tuyas estas frases y verás el fruto abundante de poner a Dios en primer lugar. Su promesa es real. Él no defrauda a quienes se rinden a su voluntad con sinceridad y fe. Lo que hemos compartido hasta ahora nos conduce a un mensaje final de esperanza y confianza en el plan perfecto de Dios. Tal vez, después de escuchar todo esto, aún quede en tu interior esa duda que susurra: ¿será verdad para mí? Quiero recordarte con énfasis que Dios no hace acepción de personas. Así como obró en la vida de José, de Moisés, de Pablo y en la de incontables personas con testimonios de restauración, también puede y desea obrar en la tuya. Cuando mires hacia atrás y veas puertas que se cerraron, relaciones que terminaron y oportunidades que se desvanecieron, no te hundas en la frustración. Es cierto que duele, pero la fe nos enseña que cada puerta cerrada puede ser la dirección divina guiándonos hacia mejores destinos. Efesios 3:20 declara:
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este versículo nos da la seguridad de que Dios va más allá de nuestras expectativas. A veces oramos por algo pequeño y Él responde con algo mayor. Otras veces nos quedamos atónitos cuando tiempo después comprendemos el porqué de cada suceso. Si hoy te sientes abandonado, recuerda que Dios nunca desecha a sus hijos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sus propósitos se mantienen firmes aunque nuestros planes se desmoronen. En medio de la confusión, refugia tu alma en esa certeza. Dios sigue obrando, incluso en medio de lo que no entiendes. Algunos se preguntan, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios está conmigo si mi vida parece hecha un caos? La respuesta es que la prueba de su presencia no radica en la ausencia de problemas, sino en la fortaleza que encuentras para superarlos. Cada vez que pensaste que no podías más, y aún así, seguiste adelante, fue la mano de Dios sosteniéndote. Cada lágrima que derramaste y que se convirtió en un paso de crecimiento, fue la gracia de Dios transformando tu dolor. Piensa en los momentos de tu vida donde, objetivamente, las cosas habrían salido mucho peor de no ser por una ayuda inesperada, un encuentro providencial o una palabra de aliento en el instante justo. Esas casualidades son la manifestación de que Dios te cuida. Él no siempre hará grandes milagros visibles, pero sí te dará señales cotidianas de su fidelidad. Abre tus ojos a esas señales y tu corazón se llenará de gratitud. No te culpes por haber dudado o por sentirte débil. El Señor conoce nuestra humanidad y nos ama a pesar de ella. Lo importante es que hoy, en el presente, tomes la decisión de creer que tu historia no ha terminado, y con esa fe sigas caminando paso a paso hacia el futuro que Dios está preparando. Quizás no sepas cómo retomar un matrimonio quebrado, cómo sanar una relación familiar rota o cómo encaminar tus finanzas, pero Dios sí lo sabe. Pídele sabiduría y dirección. Comprométete a seguir sus mandatos, a honrarlo en todo lo que hagas, y confía en que su gracia te capacitará para hacer lo que por ti mismo no podrías lograr. La esperanza que te ofrezco no es un optimismo vacío, sino la certeza de que Dios es real y que sus promesas son verdaderas. Romanos 5:5 dice que la esperanza en Dios no avergüenza, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Esto significa que, cuando confías en Él, no quedarás en vergüenza. Tal vez tengas que pasar por dificultades, pero al final verás su mano llevándote a una victoria que glorifique su nombre. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es que Dios anhela tu corazón. No te conformes con una relación superficial con Él. Acércate confiadamente, dile lo que sientes, reconoce que necesitas su guía y permite que Él sea el Señor de tu vida. Cuando lo hagas, descubrirás que las circunstancias pierden poder para robarte la paz, porque la paz de Dios no depende de lo externo, sino de la presencia interna de su Espíritu. En esos momentos de intimidad con el Padre, entenderás que su amor te reviste y te protege. Te darás cuenta de que nunca has estado solo, y sabrás que cada reto que te espera ya ha sido contemplado por aquel que te lleva de la mano. Y aunque a veces no comprendas el camino, podrás decir con convicción: Señor, confío en ti. Tal vez te has sentido indigno de acercarte a Dios por tus errores pasados, pero quiero que sepas que su gracia es mayor que tu pecado. Si te arrepientes sinceramente, su perdón te cubre. Él no quiere verte hundido en la culpa, quiere restaurarte y devolverte la esperanza. Permite que la cruz de Cristo sea la máxima demostración de amor y reconciliación. Allí, Jesús pagó el precio por tus pecados,
y abrió la puerta para que te acerques confiadamente al Padre. Cada fracaso puede ser un peldaño hacia la victoria si lo pones en las manos de Dios. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que te levantes y te aferres a la mano que te ofrece el Señor. Haz a un lado la voz de la condenación que te dice que no hay remedio. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Vive cada día con la convicción de que Dios está contigo. En la mañana, al despertar, agradécele por su fidelidad. En la noche, antes de dormir, repasa las bendiciones que experimentaste. Al mantener un corazón agradecido, tu fe se fortalece y afrontas los desafíos con la mirada puesta en las promesas divinas. Al final de este discurso, quiero sellar en tu corazón la certeza de que Dios sigue obrando, que su plan es perfecto y que nunca te abandonará. Por muy incierto que parezca el futuro, el Señor conoce el camino. Aún en las temporadas de mayor confusión, Él sigue siendo la luz que te guía. Deposita en Él tu confianza. Déjalo ser el dueño de tus batallas, el sanador de tus heridas y el reparador de tus sueños rotos. Cuando lleguen las pruebas, podrás decir con firmeza: no temeré, porque mi Dios va conmigo. Y si la duda vuelve a atacarte, recuerda que cada aflicción tiene fecha de expiración, pero el amor de Dios es eterno. Que este mensaje quede en tu alma como un susurro constante, recordándote que no estás solo, que fuiste creado con un propósito divino y que nada ni nadie puede arrebatarte el amor de Dios. Descansa en la soberanía del Padre, confía en su bondad y levántate con valentía cada día, sabiendo que Él ha trazado un plan perfecto para tu vida. Vive con la convicción de que lo mejor de Dios aún está por venir y que su gloria se mostrará incluso en aquellos sucesos que hoy no comprendes. Rompe hoy ese lazo con personas y situaciones que destruyen tu alma. Deja espacio para que la gracia infinita de Dios transforme tu presente y tu futuro. Él no tarda, Él no falla, y jamás te dejará sin consuelo. En su tiempo verás la plenitud de lo que su mano amorosa ha preparado para ti. Amén.